Compartir es también hacer misión. Y la historia de Abraham nos da una importante enseñanza con respecto a la hospitalidad. En la lección de la escuela sabática de esta semana vamos a hablar acerca de este punto. Por lo tanto, queremos invitarlos a quedarse hasta el final del video, porque ya comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. En este momento vamos a comenzar el estudio de la escuela sabática, como lo hacemos cada semana. Y el día de hoy pues estoy muy bien acompañado. Me encuentro aquí con mi gran amigo Amílcar. Él es estudiante también de la Facultad de Teología y él se encuentra cursando su primer año. Amílcar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Abraham? Primeramente un gusto, ¿no? Gracias por la invitación. Un gusto también saludarles, hermanos, que espero que se encuentren muy bien. Un saludo aquí a la distancia, ¿no? En el cual estoy muy feliz de poder compartir sobre la escuela sabática de esta semana. Amén, Amílcar. Y sin duda alguna, la lección de esta semana nos va a hablar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con la hospitalidad y con saber compartir. Exacto, Abraham. El tema de hoy está muy interesante. Así es, y vamos a comenzar con una oración, Amílcar. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, ¿sí? Amado buen Dios, amado Padre, queremos agradecerte en este momento porque tú nos regalas estos minutos para poder conversar contigo, Señor, y poder, querido Padre, compartir de tu palabra a las personas y a los hermanos que semana tras semana, Señor, se conectan a esta transmisión de la escuela sabática. Quédate con nosotros, Señor, y permite, querido Padre, que tu mensaje, Señor, y el estudio de esa escuela sabática nos pueda enriquecer de gran manera, Señor, para que podamos estar listos y preparados, querido Padre, el día sábado al momento de estudiar tu lección. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Abraham, entonces vamos a dar comienzo con el estudio de esta semana del folleto de la escuela sabática. Bueno, vamos a ir con el día domingo, que el título es El don de la hospitalidad, en el cual voy a pedir que puedas leer versículos de ese día, que se encuentra en Génesis 18, versículos 4 al 5. Claro que sí, Amílcar, y vamos a igual invitar a la hermandad que pueda buscarse en Génesis capítulo 8, 18, del 4 al 5. Dice así: Permíteme que traiga un poco de agua para lavar vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, mientras traigo un bocado de pan para sustentar vuestro corazón. Después seguiréis, porque para esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron: Haz como has dicho. Amén. Bueno, Abraham, aquí vale recalcar, ¿no?, la acción que tuvo Abraham al ser muy amable con las personas que se encontró, ¿no? Ya que él vio 3 personas desconocidas, en el cual tan solo al verlos, Abraham, él vio que tenía la necesidad de ayudarlos, ¿no? Y los recibió de una manera muy agradable. Amén. En el cual tal vez a veces nos falta eso, muchos de nosotros. Tal vez a las personas desconocidas, nosotros tal vez nos somos un poco cerrados, se podría decir, Abraham. Pero aquí nos da una gran enseñanza la actitud de Abraham. A personas que conozcamos, demostrar el gran amor que Dios nos enseña y mostrar, dar las necesidades, ver las necesidades que esas personas tienen, como hizo Abraham. Ya que Abraham, como tú viste en el versículo, Abraham les atendió de una gran manera. Lavó el pie, y también les hizo de comer, ¿no? Ahí podemos ver el gran amor que Dios tiene hacia todos, ¿no? Así sí, Amílcar, y tienes mucha razón lo que tú mencionabas, el hecho de que Abraham veía la necesidad que tenían, y Abraham de cierta manera intentó pues poder socorrer esas necesidades y atender las necesidades que tenían las 3 personas que llegaban. La lección de la escuela sabática menciona que Elena G. de White, en el libro La Educación, página 187, menciona de que en la casa de Abraham habían alrededor de más de 1000 personas. Ponte a pensar. Entonces, Abraham era un hombre rico, Abraham era un hombre adinerado,
Abraham era un hombre próspero, pero su prosperidad nunca le impidió seguir siendo hospitalario con cada una de las personas. Y aquí vemos algo interesante, Amílcar. El cumplimiento de la misión tiene que ver mucho con la esencia que yo tengo. Es decir, el cumplimiento de la misión tiene que ver mucho con lo que yo soy. Porque cuando soy hospitalario, cuando yo atiendo a las demás personas, también estoy predicando. Exacto, Abraham, tienes bastante razón, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la lección y vamos a pasar al día lunes, que lleva por título El amor de Abraham por los demás. Y para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias Génesis capítulo 18, versículo 20 al 21. ¿Sí? Génesis capítulo 18, versículo 20 al 21. Amílcar, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Claro, dice así: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor del llamado hasta mí, y si no, lo sabré. Algo interesante que vemos en este momento, Amílcar. Hace un momento hemos visto la primera parte, tal como tú mencionabas, llegaron 3 visitantes a la casa de Abraham. Estos 3 visitantes dice que venían de una tierra muy distante. Algunas personas llegan a creer que en medio de esas 3 personas se encontraba Jesucristo, que estaba visitando a Abraham, y ellos vienen a conversar con Abraham para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de cumplimiento, porque no olvidemos que Abraham y Sara eran estériles y ellos lo que más deseaban era poder tener hijos. Entonces estos 3 visitantes llegan, Abraham recibe a los visitantes con tanta hospitalidad y finalmente ellos dan el anuncio de que un día Abraham y Sara iban a tener un hijo. Pero luego de eso, cuando ellos estaban retirando, dice la palabra de Dios que el Señor no quería ocultarle lo que estaba por hacer dentro de Sodoma y Gomorra. Entonces, de una u otra manera dice que viene Dios, el Señor, y habla con Abraham. Y cuando conversa con Abraham, le hace entender de que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Ahora, en medio de esto podemos darnos cuenta el amor que Abraham sentía por los demás. ¿Y de qué manera nos podemos dar cuenta de esto? Cuando Abraham, de una u otra manera, quiere sí o sí que Sodoma y Gomorra se salven. Y eso cuando lo observamos, cuando él empieza a conversar con Dios y decirle: yo no quiero que esta nación muera, yo no quiero que esta nación sufra. Y ahí empieza a dar un número estadístico de 50 justos, y ese número empieza a rebajar. Y mira, Amílcar, aquí podemos razonar un poco. Abraham conocía Sodoma y Gomorra. Y como Abraham conocía Sodoma y Gomorra, Abraham sabía la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Él fácilmente hubiera dicho: no, favor que me haces al destruir Sodoma y Gomorra, favor que me haces, porque ahora ya no van a haber personas malas, ya no voy a tener vecinos alterados, homosexuales, no, ya no voy a tener nada de eso. Más bien gracias, porque vas a destruir una nación así. Pero Abraham no hizo eso. Abraham, ¿qué empezó a hacer? Empezó a interceder. Pero la obra más grande en este momento es el amor que él tuvo. A pesar de que eran personas malas, Abraham no dejó de amar a esas personas malas. Y esa imagen, Amílcar, a mí me recuerda mucho a Jesús, porque nosotros pues somos personas malas, nosotros somos malos, tenemos defectos, a veces cargamos incluso un carácter que nos demuerde en nuestro pecho, a veces somos personas que tienen una doble vida, pero a pesar de todo eso Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos acepta. Y Abraham en este momento se levanta como una imagen de un Salvador. Y mira que dice la lección de la escuela sabática: él mismo sentía un gran amor por los pecadores y sabía que mientras haya vida hay esperanza de salvación. Exacto, Abraham. Lo que vale recalcar también, ¿no?, es la segunda virtud que Abraham tenía, que es el amor hacia el prójimo. Amén. Como tú lo dijiste, ¿no? Él sabía en qué estado estaba Sodoma y Gomorra, en un estado de pecado, de corrupción, de todo eso, ¿no? Pero a pesar de eso, Abraham decidió interceder por esas personas, justamente por el amor, por el gran amor que ellos tenían hacia ellos, porque si su amor era tan grande que le iba a afectar verlos destruidos, ¿no? Como Dios dijo que quería destruirlos, así. Y lo más impactante, ¿no?, de este día es que
Abraham nunca, no se cansó, se podría decir, de interceder, ya que como tú dices, iba rebajando el número, ¿no? Dijo a Dios, ¿qué pasa si hay 50 justos? ¿Por esos 50 justos vas a destruir a los demás? Y así, ¿no? Entonces Dios respondía, pero así iba rebajando a 40. En sí no se cansaba de interceder por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Ahí podemos rescatar que Abraham, realmente su amor, se puede decir que es igual inmenso. Amén. Vamos a continuar con la lección hacia Amílcar. Vamos con el día martes, el título es El espíritu de oración de Abraham. Y no sé si me lo puedes leer, Abraham, y también voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Génesis 18, versículo del 22 al 25. Claro que sí, Amílcar, vamos a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 22 hasta el versículo 25. Dice así: Y los varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham quedó aún ante el Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿Destruirás también a lo justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿La destruirás y no la perdonarás por amor a los 50 justos? Lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Bueno, aquí también podemos rescatar algo, ¿no? Que Abraham, cuando le pidió a Dios, cuando intercedió a Dios por el pueblo, él lo pidió de una manera humilde, ¿no? Sin exaltarse. Y aquí también podemos rescatar que es la oración intercesora. Exactamente. Aquí Abraham, como digo, intercedió bastante por Sodoma y Gomorra. Y en el cual podemos ver que la oración intercesora es muy importante en nosotros, ya que a veces conocemos a muchas personas, pero no logramos orar por esas personas, no logramos hacer un seguimiento profundo. Un ejemplo, ¿no? Ya que nosotros estamos estudiando la carrera de teología, también nosotros damos estudios bíblicos a muchas personas, pero al terminar ese estudio, ¿será que hacemos seguimiento? ¿Será que seguimos orando por esas personas? A pesar de que ya tal vez entregan sus vidas a las aguas del bautismo, ahí donde necesitan más seguimiento a esas personas, porque ahí es donde el enemigo actúa más. Y mira lo que dice el comentario, ¿no?, de la escuela: nuestra misión no puede ser exitosa sin oración. La oración intercesora, después de reunirnos con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, debemos orar por con aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿no?, que necesitan el contacto de Dios. Amén, amén, Amílcar. Es tan interesante lo que tú mencionas con respecto a orar, a interceder. Y algo que menciona la lección de la escuela sabática es que si nosotros estudiamos, ¿no?, entendemos el contexto, nos damos cuenta de que Abraham ya conocía a Sodoma y Gomorra por un acontecimiento que tiempo atrás había pasado. La Biblia cuenta que se unieron 5 reyes. Estos 5 reyes menciona de que llegaron a conquistar un gran territorio, varios reinos, y en medio de esos reinos se encontraba lo que es Sodoma y Gomorra. Ellos ya lo habían conquistado, y en ese momento dice que viene Melquisedec, y junto con el rey de Sodoma, en ese caso el rey Bera. El rey Bera viene junto con Melquisedec, y Melquisedec recibe las ofrendas y las primicias. Pero lo importante de todo esto es que una de las grandes características de Abraham era el amor. Porque incluso en ese momento, cuando sucedió la guerra, Abraham no pidió dinero, sino que él entregó todo lo que había obtenido de aquella conquista. Entonces, queridos amigos, Abraham nos enseña a poder amar, Abraham nos enseña a interceder. Y algo interesante que yo remarqué en esta parte de la lección es que orar es el secreto del éxito. Si nosotros queremos tener éxito, como tú mencionabas, Amílcar, a la hora de dar estudios bíblicos, a la hora de compartir del amor de Dios, si yo quiero tener éxito en el trabajo que tengo, en la carrera que yo tengo, en mi noviazgo, en mi matrimonio, si yo quiero tener éxito en todo ello, la vital importancia es la oración. Y es lo que se menciona, Amílcar, es que lo que nace de rodillas permanece de pie. Y es lo que Dios desea que nosotros aprendamos. Nuestra misión no puede ser exitosa sin oración.
No podemos avanzar a ningún lugar si nosotros no aprendemos a orar. Y algo interesante, Abraham oraba incluso por las personas malas. Cuán importante, Amílcar, es poder orar por las personas que un día nos ofenden, por las personas que un día nos miran mal, nos insultan, nos critican, porque a los ojos de Dios todas las personas merecen de salvación. Pero cuando yo digo a este no, porque este un día me trató mal, yo no estoy cumpliendo con la misión a la cual Dios me ha enviado. Entonces Dios me envía muchas cosas. Dios me envía, entre tantas cosas, a amar, y Dios también me manda a orar por las personas. Exacto, Abraham, ¿no? Y por último, ¿no? Tal vez un comentario, ¿no? Tú dijiste algo que es cierto. A veces muchas personas tal vez nos hacen, se puede decir, daño o hablan mal de nosotros, todo eso, ¿no? Yo creo que esas personas tal vez necesitan más oración, ¿no? Más Así oración, en el cual no sabemos por qué están actuando de esa manera, ¿no? Porque su actuar debe ser por un motivo. No sabemos el fondo, ¿no? No sabemos sus sentimientos, qué problema está pasando, ¿no? Y pues hay que ponernos tal vez, pues, se podría decir, en sus pies, en sus zapatos. Y las personas que muchas veces nos tratan mal son las que más amor necesitan, Amílcar. ¿No ves? Son las que más necesidades y más problemas tienen. O sea, todo tiene una razón, toda persona tiene una causa. Uno no nace ladrón, muchas veces la situación lo empuja a ser ladrón. Una mujer no nace tal vez siendo ramera, a veces la misma situación los empuja. Una persona no nace siendo inseguro, a veces la propia sociedad lo vuelve inseguro. Entonces son muchas cosas que llegan a cambiar a uno. Entonces yo no tengo el derecho de juzgar a esa persona, sino de orar por esa persona, ¿no? Vamos a continuar, Amílcar, y vamos a ir a esta parte que es tan importante, la lección del día miércoles, que lleva por título La misión de Abraham. Y aquí vamos a ver algo importante que nos enseña la lección. La misión de Abraham, y para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias el libro de Génesis capítulo 19 del versículo 24 al 25. Lo leo, Abraham. Por favor, Amílcar. Dice así: entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Vamos a continuar con la historia. Primero hemos visto que Abraham tiene una visita, llegan 3 visitantes, él recibe, ¿no?, la promesa y de que estaba cerca el cumplimiento de su hijo Isaac, que iba a nacer. Luego de eso estas 3 personas se van de la casa donde vivía Abraham, y en ese momento dice que el Señor les revela a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra, y finalmente dice que estos 3, estas personas que iban a encargarse de ejecutar el juicio de Dios, terminan en Sodoma y Gomorra. Es interesante que cuando Lot ve a estas personas, también los recibe con hospitalidad. Abraham, por su parte, vio a estas 3 personas y las invita a pasar esa noche en su casa. Lot hace lo mismo. Interesante, Abraham y Lot se encontraban en la puerta, la misma situación. Al encontrarse en la puerta, los invitan a casa, y cuando llegan a casa, ellos también les lavan los pies, ellos también preparan alimento. Pero aquí viene lo interesante: a uno el mensaje era de salvación, a otro el mensaje era de juicio y destrucción. Pero fruto de las oraciones que Abraham había hecho y la petición que había hecho, ahora dice que estos ángeles hablan con Lot y le indican a Lot a que escape a otra ciudad pequeña. Cuando Lot sale a esa otra ciudad pequeña, durante el camino, durante el recorrido, dice que la esposa de Lot mira atrás. Y en ese momento la esposa de Lot se convierte en sal. Y eso es interesante, Amílcar. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo será que la esposa de Lot, o sea, que conocía tanto, ¿no?, a su esposo, escuchando hablar de la palabra de Dios, a su esposo conociendo de Dios, ¿cómo es posible que en este momento la esposa de Lot se pierde y se convierte en una estatua de sal? Y eso nos da una importante enseñanza, Amílcar, que no todos se salvarán. Es una afirmación triste, es una afirmación dura, pero el mundo tiene tantos millones de habitantes, y lo duro es descubrir que no todos alcanzarán la salvación, porque no todas las personas reciben a Dios de la misma manera. Muchas veces las personas endurecen el corazón a ese llamado de Dios, pero a pesar de eso, muestra la palabra de Dios que al final de todo este transcurso se pudo salvar Lot
con sus 2 hijas. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, la misión que nosotros realizamos tiene frutos. Van a existir personas que en el camino se van a desviar, que se van a perder. Va a suceder, porque Dios nos ha creado con libre albedrío, y muchas personas, utilizando su libre albedrío, llegan a alejarse de Dios, a rechazar a Dios. Tú puedes estar muy interesado y podemos estar bien involucrados en predicar la palabra de Dios, pero es importante entender este tema. No todos se salvarán, y no siempre va a ser mi culpa. Si yo prediqué, si yo presenté la verdad, cumplí con mi tarea y con mi trabajo. Si yo llamé a la persona, si yo me involucré, cumplí con mi tarea. Y tal vez en este momento Amílcar nos está escuchando una madre de familia que de pequeño llevaba a su hijo a la iglesia, lo llevaba a la clase de cuna, a la clase de infantes, pero hoy en día su hijo está lejos de la iglesia. Yo quisiera decir algo, mi querida hermana. Usted no deje de confiar en la palabra de Dios. Usted no deje de confiar en Dios. Y en su debido momento, Dios responderá hasta los clamores más silenciosos de nuestro corazón. Vamos a continuar, Amílcar, con la última parte. Claro, bien. Entonces vamos a ir con el día jueves, ¿no? Y para eso te voy a pedir que busquen, hermanos, el libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 4 al 5. Y lo puedes leer tú, Abraham. Claro que sí. Dice así, Génesis 12, 4 al 5. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Abraham tenía 65 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su esposa, a su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para irse a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Bueno, aquí podemos ver un punto muy importante, ¿no? Todas las acciones que tuvo Abraham sobre el pueblo, sobre las personas, tiene un punto, ¿no? Que es la sumisión que él tuvo hacia Dios, a cumplir la misión que Dios tenía para él, en el cual a veces nos cuesta a nosotros mucho aceptar las misiones que tal vez Dios tiene para nosotros, ¿no? Tal vez nos cuesta, por ejemplo, Abraham, en la misión, ¿qué tuvo que dejar Abraham? Tuvo que dejar la comodidad, porque tuvo que estar viaje tras viaje, tuvo que llevar con su esposa y todas esas cosas, ¿no? Toda su comodidad, estar más cómodo, ¿no? A veces nosotros estamos en una zona de confort, se podría decir, que a veces nos sentimos cómodos y queremos estar así, pero aquí vemos cuando Dios llama, nos toca a nosotros acceder, ¿no? A ese mandato que Dios tiene, y todo, más que todo por el amor a Dios. Y ahí demuestra que Abraham todo hizo por la sumisión que tenía hacia Dios. Y aquí podemos leer una pequeña parte, ¿no? Dice así: una de las principales cualidades de Abraham era la sumisión a la voluntad de Dios. Todas las experiencias de Abraham con Dios caracterizaron por esta sumisión. Aquí también te doy un ejemplo, Abraham, ¿no? Justamente, a ver, te pongo un ejemplo de las carreras. Uno que está estudiando administración de empresas, él va más que todo al lado de los números, ¿no? Y yo que no sé, se podría decir un ejemplo, no sé de números, ¿yo qué tengo que hacer? Acceder a lo que él dice, porque él sabe más que yo, ¿no? En cambio, otro ejemplo, ¿no? Yo se podría decir que soy un arquitecto, en el cual tú tal vez estás en otra área, ¿no? En el cual tú te tendrías que acceder a mí, ¿no? Porque yo tengo un poquito, se puede decir, un poco más de conocimiento a la estructura de cómo construir una casa, ¿no? Porque si tú no sumises, ¿qué vamos a hacer? No puede hacer nada, se puede decir, ¿no? O sea, va a ser algo complicado. Y así nosotros tenemos que entregar todo a Dios, tener que ser sumisos hacia Él. Amén. Amén, Amílcar. Y aceptar la voluntad de Dios ante todo. Y eso es bien interesante lo que tú mencionas, Amílcar. Abraham fue fiel y fue sumiso en su llamado. Fue sumiso cuando tuvo que decidir en qué tierra quedarse a vivir. Y también fue muy sumiso cuando se enteró de que Dios iba a aplicar el juicio. Él no dijo no, sino que él aceptó que ese era el mandato de Dios. Y cuando ya el número se redujo a 10 personas,
Abraham dijo sí. Entonces aquí hay algo importante. Si queremos ser grandes misioneros, tenemos que aprender a ser sumisos. Tenemos que aprender a confiar en la voluntad de Dios y a entender que cuando Dios dice no, es no. Y esa sumisión solamente la vamos a ganar en la medida que cumplamos la misión a la cual Dios nos ha enviado. Amílcar, vamos a finalizar la lección de esta semana y ha sido una lección muy interesante, muy bonita, ¿no, Amílcar? Y pues, ¿qué te parece si hacemos una oración e invitamos, ¿no?, a que la hermandad, a que cada uno de nosotros podamos comprometernos a partir de ahora a empezar a practicar la oración intercesora y a orar por las personas que sabemos que tienen un problema grande en casa? Claro, Abraham, terminamos con una oración, ¿no? Vamos a pedir que inclinemos el rostro, vamos a invitar a la hermandad que inclinemos el rostro y podamos hablar con Dios. Bueno, querido Padre que moras en el reino de los cielos, Señor, te damos gracias por este bello momento, Señor, por este estudio profundo de tu palabra, Señor, en el cual te pedimos que seamos sumisos a ti, querido Padre, a tu misión, Señor. Tal vez hay muchas personas que necesitan de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos uses como instrumentos, Señor, para que esas personas puedan tener una luz en su vida, Señor, y tener la palabra en su corazón, Padre amado. Y aquí tal vez en un futuro ellas puedan entregar su vida a tus pies, querido Padre. Te pedimos que hagamos toda nuestra voluntad hacia ti, Señor. Cuídanos en todo lo que hagamos, Señor. Danos sabiduría en todas las acciones, en todos los actos que nosotros hagamos, querido Padre. Acompáñanos siempre con tu Espíritu Santo. Esto lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Amílcar, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Tal vez quisieras mandar saludos o despedirte de alguien. No, agradecerte a ti y a Abraham por esta linda invitación, ¿no? Ya que no tengo todas las veces la oportunidad de venir aquí. Así que yo mando un saludo a todos los hermanos que nos están viendo, ¿no? Y también un saludo especial para si es que me están viendo, para la iglesia de Vino Tinto, que de ahí soy yo, ¿no? Amén. También a Amílcar vamos a mandar saludos también a la iglesia de Vino Tinto hasta La Paz, ¿verdad? La Paz. Exacto, La ¿Qué Paz. ¿Qué distrito pertenece a Amílcar? Distrito Central La Paz. Distrito Central La Paz. Bien, vamos a mandar saludos hasta la iglesia, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Demos por seguro que van a llegar a verles el paso de la lección. Y bueno, queridos hermanos, yo también quiero mandar saludos especiales a la iglesia de Pacajes, a la iglesia La Joya, iglesia Roca Eterna e iglesia La Ceja. ¿Sí? Quiero mandarles saludos, queridos hermanos. Tengan todos un feliz sábado, buenos días, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. Que Dios los bendiga en gran manera. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Y no olviden que cada día pueden dar un paso hacia la eternidad. Hasta luego.